paraíso griego, la Edad de Oro. Asimismo, hemos revisado las características que tendría la Edad de Plata, una segunda estirpe diferente, mucho peor, como dice Hesiodo. Y claro, no deja de ser interesante esta ruptura, ¿no? Entre ambas edades. No hay una degradación, si vale el término, que conduzca a la edad de oro o de la edad de oro a la edad de plata, ¿no? La edad de oro, así como todas las que vamos a ir viendo, son como círculos cerrados que se explican a sí mismos, no hay elementos relacionados con las otras razas. Bueno, en el caso de la Edad de Oro sí, pero no es un relacionamiento en tanto una raza, en tanto la raza que describe Hesiodo, sino bajo otra forma. Y es curioso porque finalmente Hesiodo em, les da inmortalidad a estas razas, ¿no? Especialmente a la raza de oro, a quien la destina, si vale el término, como los daimones o la transforma en los daimones y todos estos espíritus de la naturaleza que creían los griegos en su época. La raza de plata o la edad de plata, esta estirpe, esta segunda estirpe, eh, tampoco los condena, les da una suerte de inmortalidad en las profundidades de la tierra. No podríamos, o sea, no tienen relación con las otras razas, con las razas posteriores, por lo menos no lo dice Hesiodo, pero tampoco los castiga, no tienen una vida subterránea, podríamos decir, pero una vida muy similar a la que tendrían los dioses, ¿no? Tampoco parece una condena, así como Hades, por ejemplo, se encontraba bajo tierra, ¿no? Y no era porque estaba castigado, sino porque él presidía ese espacio del universo. En este caso, este otro grupo de humanos, esta segunda estirpe, esta segunda raza, fue llevada tras su desaparición. Claro, en el caso de la segunda raza, a diferencia de la primera, hemos visto que hay una culpabilidad eh, intrínseca, podríamos decir, a su propia destrucción. Es decir, esta raza no solo es inferior en inteligencia y en aspecto, como dice Siodo, sino que es una raza donde predomina la ignorancia y luego y posteriormente los sufrimientos, ¿no? Entonces, de alguna forma, esta raza desaparece porque es castigada por no rendir culto a los dioses, que creo que es el factor más importante que se puede resaltar en Hesiodo, ¿no? Y bueno, tampoco, como decía hace un momento, es una raza que termina siendo castigada o enviada al Hades o al Tártaro, y más bien es una raza que persiste. Pero bueno, vamos a la raza o la edad que nos toca, que es la edad de bronce. Estábamos revisando este fragmento. Me gustaría, por favor, que me ayuden nuevamente en la lectura de este texto. En el grupo, déjenme ver un minuto, aquí está. En el grupo estaban María, Carlos, Augusto, Iván, Mirko, Juan José y Rolando. No sé quién me podría ayudar, por favor, a leer del grupo o cualquier otra persona. Sí, profesor. Perfecto, Rolando, por favor. De acuerdo. Am, otra tercera estirpe de hombres
de voz articulada, creó Zeus padre, de bronce, en nada semejante a la de la plata, nacida de los fresnos, terrible y vigorosa. Solo les interesaban las luctuosas obras de Lares, los actos de soberbia. No comían pan y en cambio tenían un aguerrido corazón de metal. Eran terribles. Una gran fuerza y unas manos invencibles nacían de sus hombros sobre, sobre robustos miembros. De bronce eran sus armas, de bronce eran sus casas, y con bronce trabajaban. No existía el negro hierro. También estos, víctimas de sus propias manos, marcharon a la vasta mansión del cruento Andes. En el anonimato, mm, también estos víctimas se apropiaron manos, marcharon a la vasta mansión del cruento Andes, en el anonimato. Se apoderó de ellos la negra muerte, aunque eran tremendos y dejaron la brillante luz del sol. Gracias, muchas gracias, Rolando. Aquí hay, y además hay dos referencias a dioses, ¿no? Hay referencias a dos dioses en particular. Ares, el dios de la guerra, que aparece, que es un personaje creo que muy importante en la Ilíada, y el Hades, ¿no? Que es finalmente el lugar al que marchan esta edad, estos personajes tras su muerte. Entonces, ¿quién fue el creador? Que es lo que habíamos ya respondido en ese momento. ¿Quién fue el creador de esta raza? Y a diferencia de las anteriores, que donde se habla solamente de los dioses del Olimpo, en algún momento es lo que dice Hesiodo. En este caso le atribuye exclusivamente a Zeus. Aunque claro, Hesiodo, como en otros casos, tampoco explica el por qué se crea esta raza, esta tercera raza, y además tampoco explica el motivo de la brutalidad, si vale el término, respecto a las anteriores. No, en todo caso, Zeus es el responsable, y eso por lo menos se entiende en este fragmento, que Zeus es el responsable de cómo son estos individuos, ¿no? De cómo son estos hombres. No es producto del contexto, no es producto no sé, del tiempo en el que viven. Ellos, por naturaleza, ¿no? Desde la creación, por una decisión de Zeus, que es más o menos como ocurre en los otros casos, ellos adquieren esa brutalidad y esa característica, eh, muy cercana a, como dice Zeus, a las luctuosas obras de Ares. Como dice Hesiodo, perdón, a las luctuosas obras de Ares, es como los habría hecho Zeus por una decisión, ¿no? Porque ha decidido hacerlos de esa manera. Ahora bien, ¿qué características tiene esta raza? Es ahí donde nos habíamos quedado la última clase. ¿Quién? ¿Alguien del grupo? No sé si Rolando, otra vez, o quién del grupo podría decir las características que tiene esta raza. Mm, bueno, las características que hemos rescatado como grupo al analizar ese fragmento. Bueno, esta tercera raza del bronce, la edad del bronce, bueno, se caracterizaba porque eran, como se hemos dicho, eran terribles, ¿no? Eran brutales, eran amantes de las artes de la guerra, por ejemplo. También eran inclinados a la violencia. Eh, le caracterizaban justamente, su símbolo era el bronce, por el cual estaban hechos tanta su armadura, el lugar donde ellos habitaban, ¿no? Se presupone su casa, por ejemplo, ¿no? En el lugar que habitaban. Em, Eran caracterizados también por ser que no tenían eh, piedad, ¿no? Por las cosas circunstantes en el que ellos convivían, por ejemplo, esta raza, ¿no? Por eso dice no comían pan, ¿no? Esto hace presuponer de que tal vez
como eran justamente de este elemento, no podían comer, qué sé yo, si hacemos una analogía del pan, cosas consumibles, ¿no? Y bueno, su armadura estaba hecho justamente de este elemento. Eran feroces, inclinados a la violencia. Bueno, tenía esas características. Vale, gracias, gracias Rolando. Sí, en efecto, a ver, tomando algunos aspectos de lo que ya habías mencionado y algo que habíamos mencionado también en la clase anterior. No, bueno, por un lado, al igual que ocurre con las razas anteriores, no se asemeja en nada con las anteriores, no con las otras razas. Y lo mismo ocurre con la edad de plata y la edad de oro. No hay un punto de continuación, ¿no? No hay un momento en el que se degrada o se supera. No, no hay, simplemente no hay continuación. Son como razas encerradas en sí mismas. Y bueno, esto que has mencionado sobre el bronce, ¿no? Que es evidentemente algo sumamente simbólico, ¿no? Y además por el hecho de que Hesiodo lo menciona de manera insistente en el texto, ¿no? Que de bronce eran sus armas, de bronce sus casas y con bronce trabajaban. Definitivamente el bronce adquiere aquí un papel fundamental en la narrativa que nos plantea Hesiodo. Entonces el bronce es algo simbólico, ya que este metal pertenece a la época de los grandes héroes, ¿no? En particular, me animo a decir que estaríamos hablando propiamente de la Ilíada, donde todas las armas eran de bronce, que corresponde a la época, o que correspondería a épocas anteriores, y de alguna forma el bronce resalta las características, o mejor dicho, las fortalezas extraordinarias que habrían tenido estos hombres. Son guerreros sin lugar a dudas y por ello se inclinan constantemente a la guerra, de ahí la constante, bueno, la referencia, mejor dicho, al dios Ares, el dios de la guerra, es el dios sanguinario de la guerra, por lo que estos hombres, esta raza, tienen como única ley, podríamos decir, la fuerza bruta, y algo que marcaría su carácter es la soberbia. Y bueno, algo que mencionaba igual Rolando, es decir, no comían pan y cómo podemos interpretar esto. Ya les había comentado en la anterior clase que según Bernat, eh, eso nos hace pensar de alguna forma en que estos personajes, dice Bernat, eran carnívoros, ¿no? Que cazaban para comer, que dadas sus características guerreras, se alimentaban también de la caza. Y claro, esto ya nos hace presuponer, dice Bernard, que estaríamos hablando, que Siodo ya nos estaría reflejando acá una sociedad histórica, ¿no? Entendemos que como mito, el mito es intemporal y no tiene referencia alguna con el tiempo actual, ¿no? Tampoco con un pasado claro, si vale el término, un pasado histórico, podríamos decir. Sin embargo, Hesiodo acá pareciera estar haciendo alguna referencia a una sociedad pasada, ¿no? Finalmente, lo mismo que pasa con la Ilíada, ¿no? La Ilíada no tiene tiempo, aunque bueno, incluso historiadores en el siglo XX y en este siglo han tratado de descifrar, ¿no? El momento en el que se habría dado la Ilíada. De hecho, es en ese libro de Struve que vimos el año pasado, que se llama Historia de la Antigua Grecia, ¿no? Hay una parte donde se refiere precisamente al periodo homérico y habla de un antropólogo amateur, si vale el término, ¿no? Porque si bien él es el responsable de haber descubierto aparentemente a Troya, ¿no? Todos los procedimientos que habría seguido no carecían de la rigurosidad que habría tenido un antropólogo
profesional o experto, ¿no? De ahí que muchas de las cosas, pese a a que se hizo muy famoso además y el descubrimiento que hizo, ¿no? Struve dice, bueno, no se puede confiar plenamente porque los procedimientos no han sido tan estrictos. Pero bueno, más allá de eso, no más allá de ese apunte que nos plantea Struve, en este periodo homérico, él sostiene que, o bueno, que posiblemente alrededor del siglo IX, más o menos antes de Cristo, ¿no? La sociedad cretomicénica se desarma, se deshace hacia el 1200 más o menos, y en años posteriores, cuando solamente estaban los basileis a cargo de regiones, y estos basileis, los famosos basileis homéricos, ya no había un rey máximo, ¿no? Hasta el 1200, durante la ascendencia o durante el establecimiento, en todo caso, del imperio cretomicénico, había un rey, el famoso Anax, y el Anax era el que gobernaba sobre todos los territorios, y era el Anax quien colocaba un consejo de familias, un consejo de ancianos, aunque claro, Struve aclara que el consejo de ancianos no se refería necesariamente a la edad de los que pertenecían al consejo. En general sí eran gente mayor porque eran los padres de familia, las cabezas de alguna forma de las familias, pero bueno, no se excluía la edad. Pero cuando se deshace el imperio cretomicénico debido a la invasión dórica, los dorios que empezaron a invadir hacia el siglo 1000 antes de Cristo, más o menos, fue todo un proceso de cientos de años, de aproximadamente 200 o 300 años, terminaron destruyendo el imperio y las regiones quedaron a manos de esas, eh, esos consejos que había creado el Anax, ¿no? Y a la cabeza de esos consejos siempre había un basilei, ¿no? Que no era rey como tal, pero sí de alguna forma era el gobernante, ¿no? Y estos basileis que quedaron sueltos, si vale el término, luego de la caída del Anax, tuvieron que convenir entre ellos para no destruirse, ¿no? Y ese es precisamente el periodo homérico, ¿no? Estos basileis homéricos que se relatan en la Ilíada, ¿no? Néstor, Agamenón, Menelao, el propio Ulises de Ítaca, eran gobernantes, aunque no con plenas facultades como el Anax, como un rey, como un tirano, como un príncipe, diría Maquiavelo, sino gobernaban junto con el Consejo de Ancianos, que era básicamente el consejo formado por las familias más ricas de las regiones. Entonces, de alguna forma hace referencia posiblemente a este tiempo, ¿no? Esta edad de bronce, a estos basileis homéricos que habrían existido antes de Homero, a los que él habría hecho referencia en la famosa Iliada. Algo que con lo que me perdí, estaba mencionando eso y me desvié, fue el descubrimiento, ¿no? de las famosas Troyas, cuando este antropólogo, Schliemann, si no me equivoco, descubre las famosas Troyas, descubre que habían, si no me equivoco, 9 Troyas, una construida encima de otra, y se supone que la séptima, si no me equivoco, habría sido la Troya de tiempos homéricos. No, obviamente ya eso tratando de entrar e indagar un poco en el pasado. Obviamente Schliemann no tuvo otro referente, porque entiendo que así como amateur, como una persona que se lanza como antropólogo, o mejor dicho, como arqueólogo, su única referencia habría sido la obra de Homero, la Ilíada, y a partir de las referencias que se dan en la Ilíada habría descubierto dónde podría estar la famosa Troya, ¿no? Que al parecer estaba ahí, pero bueno,
es claro que los mitos no tienen una referencia temporal clara, histórica, ¿no? Creo que es un factor importante frente a las leyendas. El mito es intemporal, va más allá del tiempo, pero evidentemente, en algunos casos, como en esta raza de bronce, habría una inspiración de un momento que posiblemente los griegos lo entendían como un momento pasado, como un momento histórico. Pero bueno, esa es una característica, o sería una característica, sería una sociedad histórica, y por ello serían seres que además no eran, como se supondría en los otros casos, no eran vegetarianos, ¿no? La raza de bronce no tenía ningún interés por la violencia, por la lucha, por la caza, mucho menos por el trabajo, porque desde ya se entiende que hay una suerte de desprecio en ese yodo por el trabajo. De ahí que la raza de bronce era feliz porque no hacía prácticamente, no tenía alguna responsabilidad. La raza de plata, con una vida casi en su totalidad adolescente, o más bien infantil, que ya nos daría una idea, como decías bueno, en la clase anterior, de un tiempo histórico eh, donde algo así como una especie de, de periodo de la historia infantil y un periodo de sufrimiento más corto que se entiende como el momento en el que se vuelven adultos. Ya acá pareciera que sí está, como decía hace un momento, haciendo referencia a algún momento de la historia pasada, ¿no? Evidentemente esta raza no llega hasta nosotros, esta raza se destruye tal cual como se destruyen las otras, por lo que necesariamente si es que Siodo habría estado pensando en un momento histórico, en todo caso es un tiempo pasado que no tendría, o bueno, cuyos personajes no tendrían relación directa con nosotros o con la raza que sigue después. ¿Cómo desaparece esta raza? ¿Qué han respondido? ¿O qué dirían? ¿Qué dirían? A ver, Iván, tú estabas en, Buenas. ¿verdad? Iván, ¿qué tal? Sí, lo que dice, ¿no? El texto es que desaparecen por, a ver, bueno, son víctimas, ¿no? De sus propias manos Ujú, y de manera interesante dice luego que marchan a la vasta mansión del cruento Hades. Yo por lo menos lo que llego a ubicar y entender es que eran dedicados a la guerra y que justamente eso, ¿no? Entre ellos se mataron, o sea, una guerra que se ha librado y al final partieron, ¿no? Al Hades. Es bien prosaico, bien poético al describir, ¿no? La guerra en, esta, en esta parte y cómo ellos van desapareciendo, ¿no? Lo que sí me llama la atención es, si bien el mito no es, no marca, por ejemplo, temporalidad, el inicio y el de ujú, una era o el principio, ujú. ¿en qué medida esto, digamos, puede pues, responder a, digamos, a cuestiones de formación política? O sea, que el mito de alguna manera enfoque institucionalidad, ¿no? Porque de la nada no nace este tipo de relatos. En Claro, ese sentido, ¿a qué estarías respondiendo, digamos, este fragmento o Hesiodo? ¿A qué estarías respondiendo, no? ¿Qué quería o qué busca también justificar de alguna manera debajo, ¿no? De este relato? Esa es la curiosidad que tengo. Y eso la saco también de Graves, que él menciona, ¿no? Que los mitos responden a una institucionalidad y a una justificación. En el caso de los hebreos, por ejemplo, responden justamente a, a replantearse de nuevo, por decir, este tema del monoteísmo. Y lo dice, ¿no? Graves,
que eso, por ejemplo, responde a ciertos cambios políticos, incluso responde a momentos bélicos de la formación de lo que es Israel o lo que conocemos como Palestina. Entonces, la imagen de una divinidad femenina nos responde a generar la unidad política. Entonces, los profetas aparecen como los personajes que divulgan, ¿no? De la idea de un Yahvé Sebaot, o en castellano lo traducen un Jehová de los ejércitos. Y ese sí, esa idea de un Dios fuerte, viril, puede marcar unidad y ayudarnos a defendernos de los enemigos. Entonces, de esa manera, ¿no? Y hay una reforma del rey Josías que marca justamente ese cambio y es lo que tenemos en este tiempo. Pero en el caso de Siodo, ¿cree usted que pasa lo mismo? ¿Responderá, digamos, a una institución que vaya enfocando, digamos, estas imágenes de, de lo que estamos viendo, ¿no? La edad de bronce o los anteriores? Súper, te agradezco mucho la pregunta, Iván, y interesante la relación que haces. Yo creo, de aquí entro en la mera interpretación, tratando de entender, obviamente, estos fragmentos más allá de lo que solamente nos dice Hesiodo, ¿no? Evidentemente, el mito no es un, una mera ficción o un capricho de quien narra o de quienes narran, ¿no? Entiendo que los mitos hebreos, o en todo caso algunos mitos hebreos, son producto de alguna colectividad o de algún grupo. Algunas veces el doctor Mansilla decía de incluso de personas sumamente intelectuales para la época, o de lo que podríamos llamar la intelectualidad de la época, ¿no? Y como dices, creo en muchos casos debe haber intencionalidades o institucionalidad, que es el término que tú usas. No creo que en Hesiodo haya un afán exclusivamente político o una mirada posiblemente a futuro para delinear, no sé, una imagen de un Dios poderoso. Es evidente, claro, que Hesiodo está defendiendo sus creencias. Eso lo hemos visto en el caso de Prometeo, ¿no? Finalmente, Prometeo, el que es el defensor de los seres humanos, el que nos da la inteligencia, aquel que se sacrifica por nosotros, termina siendo duramente condenado por Zeus, y Hesiodo defiende evidentemente al propio Zeus, asume una posición. Creo que esa pregunta que nos hicimos en el caso de Prometeo, creo que es muy importante, ¿no? Hesiodo no solamente está narrando lo que ha ocurrido con Prometeo y toda esa situación, sino que él asume la posición. Y yo imagino, ¿no? Es como un hombre, un semidios o algo por el estilo, que por sus acciones hayamos tenido, no sé, la inteligencia nosotros, pero en ese sentido tuvo que enfrentarse a Jehová. Evidentemente, el narrador de ese mito probablemente se ponga del lado de Jehová mucho más que del lado de quien sería nuestro, de alguna forma, nuestro benefactor, como se lo ha llamado Prometeo. Yo creo que aquí pasa algo similar, es decir, yo siento que, por un lado, Hesiodo está tratando de explicar, como hizo en la Teogonía, ciertos elementos de la realidad, ¿no? Por un lado, tenemos estos dioses o estos daimones, estos espíritus que eran muy comunes en la edad antigua, mínimo pensar que no solamente en el mundo griego, de alguna forma adquieren explicación con esta raza, ¿no? Y si son dioses positivos, buenos espíritus, evidentemente la raza que tuvo que haber dado paso a esos, tampoco dice dioses, ¿no? Dice espíritus, ¿no? Que podemos entender que es una suerte de seres sobrenaturales que ya son inmortales, pero en todo caso tienen esa bondad porque es su misma característica, ¿no? Su misma raza ya es bondadosa. Los segundos pareciera ser, así como los terceros, parecieran cometer un pecado, ¿no? Un pecado posiblemente ya
ya denunciado por el propio Hesiodo, que es el de la injusticia, ¿no? Es decir, es injusto no venerar a los dioses y es injusto abusar de la fuerza, como lo que pasa con Cronos, con el rey, bueno, el titán Cronos, o el abuso de la fuerza de, de Uranos, ¿no? Uno por no dejar salir a sus hijos y el otro por tragárselos ni bien nacían. Entonces, yo siento que está tratando también de explicarnos que esos abusos, si vale el término, conllevan finalmente la propia destrucción. Es un poco hasta abusiva la, la relación que quisiera hacer. Me hace mucho recuerdo el caso de la obra de Hobbes, que el año pasado vimos algunos fragmentos del Leviatán, vimos del libro 16 al libro 20. Bueno, nos fuimos saltando, si no me equivoco, llegamos al 31, ¿no? Y lo que hace Hobbes es mostrar este momento de guerra de todos contra todos, tal vez lo más interesante en el Leviatán de Hobbes, como hemos visto con algunos de los compañeros que están acá, es que Hobbes no habla de un momento histórico como tal, ¿no? La guerra de todos contra todos es es una premisa lógica que nos lleva finalmente a la explicación del Estado. Yo vuelvo a decir, puede ser un poco abusiva hasta la relación que quiero establecer, la comparación que estaría haciendo. Me llama mucho la atención que eh, esta raza sumamente violenta, que nos hace además recuerdo a los héroes, no haya perecido por sus propias manos, que es más o menos lo que dice Hobbes, eh, que si no se daba paso al Estado gracias a esos tres principios, no, bueno, hay una serie de cosas, pero finalmente lo que hace Hobbes es una deducción del Estado, ¿no? De ahí, por ello, Norberto Bobbio decía que ese aspecto deductivo hace que sea Maquiavelo y no Hobbes el padre de la teoría política, ¿no? Porque Maquiavelo construyó su teoría a partir de la práctica, de la acción, o mejor dicho, de la observación de la historia y de la observación de su tiempo, ¿no? En cambio, Hobbes prácticamente deduce la construcción del Estado, ¿no? Y me hace mucho ruido cuando leí esta parte, eh, que estos individuos se hayan destruido precisamente por su propia fuerza, que en alguna forma es el exceso de la fuerza, ¿no? Fueron destruidos, fueron víctimas, como dices, bueno, como dice el texto, de sus propias manos y también fueron víctimas de su propia soberbia, ¿no? Que entenderíamos como excesos que no nos llevan nunca a buenos caminos. Yo iría por ahí. No sé, yo no creo personalmente que haya un programa o una institucionalidad en el sentido de, vuelvo a decir lo que alguna vez decía Mansilla respecto a la Biblia, que no son ideas al azar, no es una colección de relatos, sino es definitivamente una estructura que tiene un sentido, ¿no? Y un sentido bien claro, bueno, partido, se vale el término, entre un Antiguo y un Nuevo Testamento. Tal vez el Nuevo Testamento es eh, mucho más claro en torno a su direccionalidad. En este caso, siento que es un hombre, ¿no? Es un individuo, así como Homero, que recoge evidentemente las pasiones, los deseos, los miedos de la época, ¿no? Y así como la teogonía, porque finalmente esto está en relación a la construcción del mundo, al origen del cosmos. Creo que él está igual tratando de recoger algunas ideas que ya están presentes en la teogonía, estos excesos que muestra Hesiodo, que son casi siempre duramente castigados. No sé si alguien tiene algún comentario sobre esto o cómo estaría entendiendo. Bueno, todavía no hemos visto todos los fragmentos, nos faltan dos, la edad de los héroes. Me parece interesante igual ese fragmento. Y nos faltaría ver la edad de hierro, ¿no? Que es el último fragmento.
No sé si alguien tiene alguna interpretación en relación a lo que decía Iván o si lo quiere hacer al final después de los fragmentos. O tú, Iván, no sé qué opinas sobre la respuesta o no sé, dejo el micrófono abierto si vale el término. Bien, entonces, pasemos a el siguiente grupo. Denme un minuto, por favor, voy a abrir el documento. Igual, claro, al final vamos a discutir sobre ya haciendo un balance de todo lo que hemos visto. Pero yo, bueno, yo siento que va en ese sentido. Aquí está. A ver, el segundo grupo es el que pertenece, bueno, están Graciela Coronel, Heinz Bernard, Angélica, Yvette y Mauricio. A ver, ¿quién me puede ayudar con la lectura, por favor? Deme un rato. Yo puedo leer. Ok, dame un minuto, por favor. Quiero poner la participación de Iván. Ahora sí. Ya, a ver. Mauricio, ¿verdad? Sí, Ok, mientras te pongo la participación, empieza, por favor, Mauricio. Ahora sí. muy bien. Y ya luego, desde que la tierra sepultó también este estripe, en su lugar todavía creó Zeus Crónida sobre el suelo fecundo otra cuarta, más justa y virtuosa, la estirpe divina de los héroes que se llaman semidioses, raza que nos precedió sobre la tierra sin límites. A unos la guerra funesta y el temible combate los aniquiló bien al pie de Tebas, la de 7 puertas, en el país Cadmeo, peleando por los rebaños de Edipo, o bien después de conducirles a Troya en sus naves sobre el inmenso abismo del mar, a causa de Helena, de hermosos cabellos. A los otros el padre Zeus Crónida determinó concederles la vida y residencia lejos de los hombres, hacia los confines de la tierra. Estos viven un corazón exento de dolores en las islas de los afortunados, junto al océano de profundas corrientes, héroes felices a los que el campo fértil les produce frutos que germinan 3 veces al año, dulces como la miel, lejos de los inmortales, entre ellos reina Cronos. Pues el propio Padre de hombres y dioses les libró, y ahora siempre entre ellos goza el respeto como benigno. Súper, te agradezco mucho, Mauricio. Una pregunta, y para cerrar, porque es bastante corta. ¿Quién es el creador de esta raza? Zeus. Exactamente. Es el segundo momento en el que Zeus se hace responsable de la creación. Ahora bien, alguien del grupo, ¿qué características tiene esta raza? A ver, no sé si está Graciela, Heinz, Angélica. Graciela. Ya, voy a leer lo que hemos respondido como el grupo. Ok, Justos y virtuosos, además de ser semidioses de estirpe divina, de héroes, raza que nos procedió sobre la tierra sin límites. Es lo que hemos respondido a esa pregunta. ya, te agradezco. Dame un minuto, por favor. Te pediría, por favor, Graciela, que leas otra vez. Lo que pasa es que estaba anotándote. Ahora sí, ya estás anotada en la participación. Te pediría, por favor, Graciela, si puedes leer otra vez. Voy a aumentar el volumen. Está bien. Eran justos y virtuosos, además de ser semidioses de estirpe divina, de héroes, raza que nos procedió sobre la tierra sin límites. Vale. Hay un aspecto importante que no deja de llamar la atención en este caso.
¿no? Que es una raza que es superior a la raza de bronce y a la raza de plata. De alguna forma, como decía Graciela, son más justos y virtuosos que los anteriores, por lo que esta edad rompe con este proceso de creaciones, ya sea por los dioses en general o por el propio Zeus, que parecen ser o que parecían ser cada vez más imperfectas, o en todo caso marcadas por el exceso, ¿no? Así como, no sé, yo creo que así como a Sócrates lo condenan por ser irreverente a los dioses, la raza de plata se condena a sí misma por lo mismo, exactamente por lo mismo, entendido como un exceso o tal vez como un defecto, ¿no? Si ponemos las dos polaridades que plantea Aristóteles en su ética. Entonces, a diferencia de ambos, de ese exceso, el exceso de la fuerza y ese defecto, tal vez la irreverencia, esta raza aparece como mucho más virtuosa. Son calificados de alguna forma como estirpe divina, como semidioses. Todas las virtudes que se señalan, y lo que es característico en todo lo que hemos ido viendo, se debe más que todo a una decisión de su creador, en este caso de su creador, no de sus creadores, como lo que habría ocurrido con las otras razas. No, es decir, las razas son más o menos virtuosas o más defectuosas por una naturaleza y no por un mérito propio, ¿no? Y esa es una característica que aparece en todo este mito. Porque si todos pudieran ser virtuosos o defectuosos por sus acciones, entonces, em, obviamente, la explicación del mito mismo tendría otras características. Pero bueno, aquí vuelvo a algo que decía Mirko en clases anteriores, ¿no? No podemos buscar causalidades en el caso de los mitos, ¿no? El mito no intenta ser lógico. Obviamente tiene una suerte de lógica interna en el sentido de precisamente de que hay algo que quiere demostrar, no hay algo que quiere mostrar, hay algo que expresa finalmente el mito que está muy en relación con la propia vida. Y por ello, bueno, muchas de estas dudas que podemos tener sobre las diferentes creaciones, claro, no tienen una explicación lógica, pero sí tienen una explicación o tendrían una explicación en relación a estas motivaciones que lleva a Hesiodo para escribir este texto. Ahora bien, ¿cómo desaparece esta raza? Licenciado. Sí, dame un minutito. Ahora sí, Heinz. Sí. Heinz. Y luego Angélica. Dime, Heinz. Bueno, esta raza desaparece en partes por la guerra, ¿no? El combate y la guerra. Y también por el motivo de que Zeus ha concedido vida a parte de estos hombres en los confines de la tierra, dice, ¿no? En las islas de los afortunados. Sí, una especie de premio, ¿no? Y claro, eso ya vamos a ver en la pregunta 5, ¿no? Su destino ultraterreno. No se sabe exactamente, ¿no? Cómo desaparecen. No deja de ser interesante esta relación o em, esta mención que hace Siodo, ¿no? Sobre la guerra, de alguna forma. Yo siento, no sé si es algo consciente en Hesiodo, pero parece que esta raza fuera algo así como una raza mucho más moderada, bueno, además por eso es más virtuosa, sin lugar a dudas, mucho más moderada que la raza anterior, que era sumamente violenta y obviamente mucho más, bueno,
no irreverente como la segunda raza, ¿no? Entonces, no hay una explicación clara además, no hay un por qué esta raza termina desapareciendo. Y bueno, y aquí entremos al destino ultraterreno y luego hacemos algún comentario. No, Angélica, ¿verdad? perdón, Dime, Hengst. perdone, bueno, ahí en el texto menciona en cierto modo de que a una parte de ellos se habría convertido en héroes, ¿no? Eh, Probablemente peleando, como dice en el texto, que desaparecieron peleando como héroes. Y quién sabe, quienes no perdieron la vida peleando como héroes, pues fueron premiados, ¿no? Como por Zeus, como usted lo acaba de mencionar. Sí, claro, ahí la menciona Troya, eso estaba olvidando. Claro, y bueno, y es la raza que seguramente tiene más relación con ese momento, ¿no? Que narra la Ilíada. De ahí que Zeus no los mata, ¿no? A diferencia de los más violentos, no los habría matado y condenado al Hades como a los anteriores. eh, ya desde ya la raza de bronce es condenada en el anonimato, algo que leyó, si no me equivoco, Rolando, pero no lo habíamos mencionado. En este caso, adquieren lo mismo que la primera raza y de alguna forma la raza de plata, un destino ultraterreno que no es precisamente la muerte. Angélica, ¿cuál es el destino ultraterreno de esta cuarta raza? Bueno, según el texto que nos ha enviado, bueno, ¿cómo desaparece? Dice, ¿no? Esta raza es, ahí también menciona que es por la voluntad de Zeus. Ya, la aniquilación, pero ¿qué pasa después de su muerte? O bueno, el paso en todo caso a una vida ultraterrena o más allá de la muerte. Bueno, usted también igual estaba comentando ese aspecto, ¿no? Que es como un, un premio, porque no es como las otras, o sea, que van a, que son, ¿cómo se podría decir? Expulsados o eh, van a un lugar de castigo, sino como algo que les estuviesen premiando, ¿no? Ya, algo que ya estaba mencionando Keynes, ¿no? Es decir, hay una suerte de inmortalidad, ¿no? De alguna forma Zeus les concede una suerte de inmortalidad más allá de los confines de la tierra, ¿no? Son llevados lejos de los hombres ordinarios. Claro, ahí habría la explicación, Yo obviamente, esta frase. pareciera también, perdón, Dime. pareciera también que es como usted estaba diciendo, es como un premio y pareciera, ¿no? Pareciera que como un paraíso, ¿no? Porque ahí menciona también campos fértiles, em, es como dice, dulce, es como la miel, entonces pareciera que es como el paraíso, así, algo así similar. Sí, y esa es una característica interesante de esta, bueno, sería una condenación, pero bueno, de este destino que van a tener estos hombres en los confines de la tierra, porque van a tener una vida que podríamos decir vegetariana, porque su alimentación está dada por la, como dice, generosidad del suelo. Y claro, uno también se pone a pensar la propia vida del propio Hesiodo, ¿no? De Hesiodo, que era campesino, que era agricultor, y vuelvo a tal vez mencionar un poco incluso el contexto, ¿no? Ascra, donde nace, que pareciera, y ahí definitivamente lo ignoro, pero me da, em,
me parece en todo caso, y por algunas cosas que he leído y lo que les había mencionado, que alguna vez mencionaba Mansilla sobre eh, que en lugares donde la tierra no es tan fértil, ¿no? Donde el trabajo es mucho más duro, evidentemente el paraíso se presenta como todo lo contrario, ¿no? Porque, o mejor dicho, lo que decía Mansilla era que donde la tierra es muy dura, donde la vida es muy dura, como seguramente debió haber sido la vida de Siodo, em, el ocio termina siendo duramente castigado, ¿no? Como se evidencia en las famosas leyes de Dracón. En el mundo griego, bueno, tampoco es en Ascra, ¿no? Las leyes de Dracón se dan en el Ática, cercano a Beocia, donde vive Hesiodo, pero imagino que toda esa región debe ser, lo ignoro, eh, mucho más árida, ¿no? Entonces, claro, mucho de este paraíso del que habla Hesiodo, de esta generosidad del suelo, también siento que está, claro, relacionada con su propia vida, ¿no? Como agricultor de tierras donde, bueno, no sé si es fácil, pero, o mejor dicho, no sé si es difícil, pero seguramente no era muy fácil mantener tierras, ¿no? Entonces, claro, mantener los cultivos y todo ello, ¿no? Como ocurre en los Andes, como ocurren en regiones que no son, o que no son valles, o que no son, no sé, puedo pensar la diferencia entre La Paz y Santa Cruz, por ejemplo. Entonces, claro, mucho de este destino, porque los está premiando, evidentemente, ¿no? Así como a la raza de oro terminan siendo premiados, Zeus, ¿no? Es quien les da, y en todos los casos es Zeus quien decide el destino de estos hombres y de los otros, así como en la raza de oro es Zeus quien decide darles la inmortalidad, convirtiéndolos en espíritus, y son parte de la naturaleza. En este caso, Zeus los premia enviándolos a los confines de la tierra, es decir, llevándolos a una especie de paraíso, donde el suelo es sumamente generoso, ¿no? Lo que nos vuelve a llamar la atención, tal vez que eh, su alimentación no estaba relacionada con la caza, obviamente, o eh, con la ingesta de carne. Pero bueno, no sé si realmente se podría entrar a un debate sobre ello, ¿no? Zeus, perdón, Hesiodo no necesariamente estaba pensando, creo yo, en que estas razas que han sido premiadas, o el caso de la raza de oro, hayan sido necesariamente vegetarianas. Me imagino que en la época tampoco abundaba la carne como hoy en día, entonces, no sé, también muchos de estos mitos realmente están anclados, ¿no? En esa época, en esas condiciones y bajo esos miedos, bajo esas necesidades, ¿no? Claro, y eso hace más difícil una interpretación muy, muy libre. Pero bueno, vamos finalmente a la raza de hierro, a la que ninguno de ustedes ha trabajado. En algunos casos sí, si no me equivoco, me han mandado el análisis de los tres, perdón, de los cinco, de las 5 edades, ¿no? Pero bueno, hagamos una lectura inicial para quienes no han revisado este texto, y vayamos analizando un poco qué pasa con esta última edad, que es básicamente, aquí no podríamos responder todas las preguntas, porque es básicamente la edad que nos compete, o en todo caso que le compete a Hesiodo. A ver, Alma, ¿estás? Sí, Te pediría que me ayudes a leer, por favor. está bien. A ver.
Zeus, a su vez, otra estirpe creó de hombres de voz articulada, los que ahora existen sobre la tierra fecunda. Y luego, ya no hubiera querido estar yo entre los hombres de la quinta generación, sino haber muerto antes o haber nacido después, pues ahora existe una estirpe de hierro. Nunca durante el día libres, eh, se verán libres de fatigas y miserias, ni dejarán de consumirse durante la noche. Y los dioses les procurarán ásperas inquietudes, pero no obstante también se mezclarán alegrías con sus males. Zeus destruirá igualmente este estirpe de hombres de voz articulada, cuando al nacer sean de blancas sienes. El padre no se parecerá a los hijos, ni los hijos al padre. El anfitrión no apreciará a su huésped, ni el amigo a su amigo, y no se querrá al hermano como antes. Despreciarán a sus padres apenas sean viejos, y les insultarán con duras palabras, cruelmente, sin, sin advertir la vigilancia de los dioses. No podrían dar el sustento debido a sus padres ancianos, aquellos cuya injusticia es violencia. Y unos saquearán las ciudades de los otros. Ningún reconocimiento habrá para el que cumpla su palabra, ni para el justo, ni el honrado, sino que tendrán, perdón, sino que tendrán es más consideración al malhechor y al hombre violento. La justicia estará en la fuerza de las manos y no existirá pudor. Existirá pudor. El malvado tratará de perjudicar al varón más virtuoso con retorcidos discursos, y además se valdrá del juramento. La envidia murmuradora, gustosa del mal y repugnante, acompañará a todos los hombres miserables. Súper, te agradezco mucho la lectura, Alma. Vamos con solamente la primera pregunta, ¿no? ¿Quién es el creador de esta raza? ¿La respondo yo? Sí, por favor. Zeus. Gracias, exactamente. Nuevamente Zeus aparece como el personaje que es responsable y decide la creación de una nueva raza, que además, dice Hesíodo, los crea con voz articulada, ¿no? Y se está refiriendo precisamente a ese momento, al momento actual en el que él vive. Vernant, sobre precisamente esta última raza que menciona Hesíodo, sostiene que podemos determinar dos momentos. Un momento en el que vive Hesíodo, en el que en el que se podría remediar el mal y la injusticia dominante, donde todavía hay una suerte de salvación, pero un futuro que estaría dominado totalmente por la corrupción y el sufrimiento. En el análisis que hace Bernard, cuando Hesíodo dice nacen de blancas sienes, se referiría a que nacen sin inocencia. Es decir, esto por contraste de la edad de plata, quienes son niños casi toda su vida. ¿No? Hesíodo, además, como dice en una parte, se estaba buscando, donde dice que él preferiría no haber vivido en esta raza, ¿no? Hubiera preferido o prefiere o morir antes o nacer después de esta raza, porque estaría marcada por como decía hace un momento, la corrupción y el sufrimiento. De alguna forma se podría decir que esta raza cierra el ciclo de estas edades, ¿no?
y cierra el ciclo de una forma bastante, no sé si el término es correcto, pero de una forma bastante pesimista, porque determina un futuro, ¿no? Un futuro negro cuya destrucción será total. Bueno, eh, así como lo que ocurre con la raza de bronce, pareciera que esta raza, la raza que se vive bueno, que vive en ese entonces, que entiende Hesiodo, estaría dominada por la violencia y la desmesura, ¿no? Y en el futuro no habrá ningún tipo de moderación ni justicia. Aunque, claro, si bien con esta raza se cierra el ciclo, que finalmente es la última raza que va a mencionar Hesiodo, y que al igual que las otras va a terminar siendo destruida, y en este caso por su propia mano, ¿no? Por su propia corrupción, que no deja de ser interesante, es decir, no por su propia violencia, ¿no? Es decir, yo siento que, claro, está viendo su propio tiempo y de alguna forma creo que está Hesiodo mostrando que esta es una raza mucho más compleja, si vale el término, ¿no? Que hay muchos más contrastes, mucha más complejidad. No sé si lo estoy interpretando bien, pero eh, del mismo modo que las razas más violentas, ¿no? Que las razas más ingenuas, tal vez como la raza de plata, van a terminar destruyéndose por su propia mano, ¿no? Tal vez no necesariamente por una violencia como lo que ocurre con la raza de bronce, ¿no? Por la violencia y por la soberbia, dice Hesiodo, pero su fin es inevitable. No, si bien podríamos decir que el siglo se cierra con una suerte de pesimismo por el destino que tiene esta era, Hesiodo dice, hubiera preferido incluso nacer después, ¿no? Y eso, claro, ya evidencia el retorno de tiempos mejores, ¿no? Si es tan crítico este momento y Hesiodo dice, prefiero morir antes o nacer después, claro, ya la segunda parte nos da a entender que el futuro, luego de esta edad, la edad de hierro, va a ser mucho mejor que este presente. Claro, no dice que habrá un retorno de la edad de oro ni de otra. No hay tampoco hay un indicio siquiera en ninguna de estas razas sobre alguna forma de reencarnación. Es decir, la edad de oro quedó, no diré estancada, pero quedó marcada, quedó definida tal vez como daimones y espíritus de la naturaleza, y así las otras razas que fueron alades. En ningún momento Hesiodo ha abierto la posibilidad, como decía, no hay ni siquiera un indicio de que alguna de las razas pueda reencarnar, por lo que, claro, aquí ya no estamos hablando de una suerte de circularidad, ¿no? Aquí Hesiodo está planteando una suerte de linealidad histórica, una linealidad extraña, me animo a pensar, ¿no? Es evidente cuando ya entremos propiamente a estos mitos, por lo menos como los entiende Avelino de la Pienda, ¿no? Estos mitos del tiempo lineal. Claro, él ya saldrá un poco de, de lo que entendemos propiamente como mito, y veremos algo de San Agustín y también veremos algo de Augusto Comte, que evidentemente ya Comte no lo podemos tomar o no se lo suele tomar como mito, ¿no? Incluso es un autor que yo lo he llevado en filosofía política. Pero claro, estas narraciones históricas van a seguir estas construcciones que han persistido en algunos mitos. En el caso de San Agustín, es mucho más cercano a toda esa idea que construye en, en la ciudad de Dios. Pero bueno, esta narración de Siodo, ¿no? Ya nos lleva a una suerte de linealidad,
¿no? No cierra el ciclo, no hay un retorno, no hay algún tipo de vuelta a ese tiempo, a un tiempo, no sé, a un tiempo paradisiaco, si vale el término, como el caso de la Edad de Oro. Pero bueno, cierra básicamente hablando de tiempos mejores. Deme un minuto, por favor. Ahora sí, disculpen. Luis, Mauricio, dime. quería hacer un comentario. Claro que sí. Creo que sería pertinente ahora ver, digamos, una especie de contraste con lo que ha sido la teogonía, que es una visión, podríamos decir, hacia el cielo, sobre relatos de los dioses. Y acá en Trabajos y Días se vuelca la mirada al hombre, ¿no? Al ser humano, en realidad. Entonces, cuando mi grupo, por ejemplo, cuando nos relata la edad de los héroes, podría identificarse, como usted menciona, una linealidad, yo diría una sucesión de Ujú. elementos creacionistas que han sido, eh, no sé si el término es evolución, porque no va uno tras otro, sino que es una sucesión, ¿no? Que se van Exacto, creando y van muriendo, ¿no? exactamente. Y justamente la última parte es una descripción del ser humano tal cual, ¿no? Sin ningún prejuicio. Y me parece que el Hesíodo tiene un cierto repudio, digamos, al comportamiento humano, ¿no? Parece importante también señalar de que este fragmento puede ser, digamos, el inicio o la inspiración de muchos filósofos para poder reflexionar y razonar, por ejemplo, temas que ahora son comunes para nosotros, como la ética, por ejemplo, o la justicia, digamos, como Platón la tiene como su bien mayor. Entonces me parece que por una parte esto de, digamos, de volcar la mirada a los seres humanos ha traído, digamos, una especie de descripción humana, ¿no? Y esta descripción, al ser pesimista o no sé cómo llamarla, da ciertos frutos en un futuro ya más filosófico, ¿no? Eso por una parte. Y por otra parte, me parece importante también señalar de que existe una fuerte influencia de Homero con Hesiodo, ¿verdad? Mm. Porque estaba viendo acá un fragmento de la introducción de la Ilíada, donde nos dice que evidentemente el relato de la Ilíada es, digamos, un mito de muchos dioses. Dice que son antropomorfos, inmortales, poderosos y ah, invariables a través del tiempo, que su participación en las batallas ayudan a sus héroes favoritos. Justamente esta palabra, ¿no? A los héroes favoritos, a uno u otro bando según su capricho. Entonces, creo que existen muchos textos que van a poder enlazar, digamos, Hesíodo con Homero, ¿no? Pero me parece importante señalar eso, ¿no? Porque justamente en el grupo 4 en la Edad de los Héroes, está mencionado, ¿no? El tema de la guerra y de la guerra justamente que menciona la Ilíada, ¿no? Vale. Es algo que me gusta lo que mencionabas. A ver, yendo por partes, no hay una evolución, sin lugar a dudas, no hay una sucesión, creo que de esa forma, mucho más claro, ¿no? Como decías. Y claro, de alguna forma lo que hace Hesiodo es repudiar los excesos, ¿no? Obviamente no hemos leído todo el texto de los trabajos y los días, ¿no? Esta es una parte, porque hay otra parte en la que habla incluso de Pandora, vuelve a mencionar a, esta fase de Prometeo, y claro, la relación que hay con la teogonía es bastante cercana. No me animo a decir directa, entiendo que en algunos casos hay partes
de los trabajos y los días, como nos han llegado a nosotros, que han sido manipulados, si vale el término, por otros autores, ¿no? Hay fragmentos donde los críticos, los expertos en la obra de Hesiodo sostienen que esto no fue una obra o sea, puede no haber sido de la mano del propio Hesiodo, sino la introducción de algunos otros autores, pero sí, evidentemente hay una relación directa, o mejor dicho, en todo caso, una relación, no sé si tan directa, pero sí hay una relación con la teogonía de Hesiodo. Y claro, mucho de esto también está en relación al problema que tuvo Hesiodo con su propio hermano, con Perses, ¿no? Perses, así, no sé si como el hijo pródigo, pero entiendo que pide su dote, ¿no? Su parte, y pasado un tiempo la despilfarra, y luego vuelve y le pide o lo mete en un juicio a Hesiodo, y eso es lo que cuenta en este texto, en los trabajos y los días. Y Perses gana, ¿no? Por la corrupción precisamente de los jueces, ¿no? Obviamente es lo que nos dice la versión de Hesiodo, pero es, bueno, es la única versión que tenemos de ese momento histórico. Entonces, claro, él evidentemente también está viendo, y esta última raza, que es la que pareciera tener un destino bien trágico, ¿no? Porque es donde enfatiza la corrupción, enfatiza bueno, la corrupción humana en general. Claro, se debe a también estas vivencias, y obviamente la violencia que imagino que existía en la época, ¿no? Pero, y claro, es interesante, la misma Ilíada, como tú mencionas, está marcada evidentemente por la violencia, ¿no? La Ilíada, eh, como dicen algunos autores, ¿no? La Ilíada está definitivamente marcada por el llanto de Aquiles, ¿no? Creo que para entender la Ilíada, y es así como empieza, si recuerdan, hay que darle énfasis en todo ese proceso, ¿no? Es el llanto de Aquiles porque le quitan su trofeo, o mejor dicho, le quitan lo que merecía, ¿no? Cuando toman, bueno, cuando ingresan a Troya, que son los primeros, y raptan a Briseida del templo de Apolo, si no me equivoco, no recuerdo cuál de los templos son los que roban. No es Menelao, es, bueno, eh, se me fue el nombre del rey que en ese entonces toma, ¿no? A cargo de los basileos, de todos los generales, si vale el término de la guerra. Agamenón castiga a Aquiles y le quita su trofeo, que era la sacerdotisa, y Aquiles llora, ¿no? Y eso no deja de ser interesante, y es así como empieza. Me gustaría tener el texto ahora, porque es así como empieza la Ilíada, con el llanto de Aquiles, y ese llanto de Aquiles que nos da el tono de algo que ocurre mucho acá. O sea, llora por una injusticia, porque él toma algo que le pertenecía, porque obviamente él ha hecho algo. Alguna vez ya he mencionado, ¿no? Que la civilización griega era una civilización sumamente material. Entiendo, y aquí no soy experto en griego, pero entiendo que no existe el término gracias en el griego, en griego antiguo por lo menos. El gracias, entiendo, es una invención, podríamos decir, es una invención cristiana, así como en el Aymara no existe el gracias, que entiendo es también una cultura, una civilización muy material, que en el caso griego
se entiende por las relaciones mismas que tenían entre griegos. Es decir, si yo te ayudaba en algo, tú tenías que pagarme, si vale el término, con otra cosa. ¿No? Era como una necesidad. El gracias es algo sumamente abstracto, ¿no? No sé, es una especie de compensación con la divinidad, que imagino viene de la gracia, y cuando veamos San Agustín, evidentemente nadie es salvo gracias, o nadie es salvo por sí mismo, sino solamente por la gracia de Dios. Entonces, imagino y entiendo que el gracias va a surgir en ese sentido, ¿no? Como una especie de que agradecimiento igual sale de ahí, como una especie de pago abstracto, una especie de pago a futuro, una especie de pago con un deseo, algo que no existía en el mundo griego, porque era sumamente material. Y claro, lo que le hacen a Aquiles, la injusticia que cometen con Aquiles es prácticamente quitarle lo que a él le pertenecía por derecho. Él había entrado, había saqueado, había matado troyanos, había saqueado el templo de Apolo, no estoy seguro si es de Apolo, pero bueno, creo que sí, y había robado, bueno, había cobrado ese trabajo, si vale el término, con la sacerdotisa, que luego se la quita Agamenón. Entonces, claro, hay mucha relación, evidentemente, por la época, los temas, y claro, esto de la violencia y la guerra está evidentemente atravesando, como hemos visto, como tú mismo decías, estos relatos como prácticamente toda la Ilíada. Ahora bien, ya para ir cerrando, ay, no puedo creer, son las 19:32. Ya, hagamos un comentario, no sé si alguien tiene un comentario más, quería cerrar con un par de puntos, pero lo voy a cerrar en la clase que viene, ya para entrar en el siguiente punto. No sé si alguien tiene algún último comentario, por favor, estamos a 32 minutos. Bien, entonces nos veríamos el jueves, por favor. El jueves vamos a cerrar esto y vamos a ver algo de Platón sobre el Timeo, bueno, ya iremos viendo el mito que podemos extractar del Timeo de Platón, y ya luego iremos entrando a estos mitos del tiempo lineal. Leeremos algo de San Agustín. Ya, yo creo que la próxima semana ya vamos a tener un primer parcial, perdón, un otro, no un primer, un otro control de lectura, y así, un control de lectura más, y vamos a cerrar con el último parcial ya en junio. Bien, que les vaya muy bien. Nos veríamos el día jueves. Bien, Muchas gracias, licenciado. hasta luego, que les vaya muy Hasta bien. luego, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, hasta luego, licenciado. Hasta luego, que les vaya muy bien.
you